¿Están todos de vuelta? ¿Están todos de vuelta? Sí, sí, profe, la estábamos esperando. ¿Podría repetir el último pedacito que se me cortó a mí justo cuando estaba hablando? Sí, a mí también. Me olvido de anotar cuando se va a cortar. Bien, entonces, estábamos hablando de la síntesis y degradación de los ácidos grasos. ¿Hasta ahí llegaron? Sí, hasta ahí llegué. Se me cortó a mí antes. En la glucólisis que dijo la enzima fosfofructoquinasa y chum, se me acabó el cerebro. ¿Puede ser? En la glucólisis. Claro, exactamente. Sí. Estaba diciendo la regulación de la glucólisis. Ya habíamos hablado de cuando se hidroliza el glucógeno y estaba hablando de la regulación de la glucólisis. Bueno, la regulación de la glucólisis viene por la fosfofructoquinasa, la piruvatoquinasa. Que son las enzimas que tienen que ver con la transformación de la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato, y la piruvatoquinasa es la que produce piruvato a partir del fosfoenol piruvato. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien, y ahí funciona exactamente igual con el AMP positivo y el ATP negativo. Pero en la piruvatoquinasa el ATP es negativo y hay otro efector negativo que es la acetilcoenzima A. Bien. Entonces, vamos a la síntesis y degradación de ácidos grasos. Hasta ahora, no, creo que dijimos también de la glucólisis y la gluconeogénesis, que están las dos en el mismo compartimiento, porque ambas están en el citosol. Entonces, se regulan simultáneamente. Es una regulación recíproca. Cuando está funcionando con gran velocidad la glucólisis, la gluconeogénesis se detiene, lo cual es lógico porque no es razonable para la economía celular que si estoy fabricando glucosa, simultáneamente la estoy degradando por la glucólisis. Eso no tiene sentido. Y la naturaleza, en ese sentido, es muy sabia. Bien. Entonces vamos. En la gluconeogénesis, ¿cuál es la enzima que se que regula o el sustrato que inhibe o es positivo? En la gluconeogénesis no, a ver, en forma específica, tenemos la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa para la glucólisis, y en el caso de la gluconeogénesis, cuando hay suficiente cantidad de ATP, se detiene directamente. Perfecto, o sea que el ATP se regularía de alguna manera. Y por supuesto, son los efectores alostéricos. Estamos hablando de enzimas
que tienen efectores alostéricos y particularmente son las quinasas, ¿no? Gracias, profe. A veces también la fosfocreatina, que es esa sustancia que tiene la capacidad de generar ATP. No sé si se acuerdan que la fosfocreatina podía generar ATP a nivel... C del fosfato. Exacto. Así es. Bien. Ustedes tienen todos los datos en los apuntes. Hay un apunte que es resumen para repaso. Y ahí van a encontrar todo lo que estuve diciendo. Lo de la ruta de las pentosas, ¿lo tomaron nota o les quedó colgado también? Recuerden que la ruta de las pentosas no genera energía. Lo que genera es el NAT-fosfato reducido, que es lo que denominamos factores de reducción, que es lo que se usa para la biosíntesis. Y si ustedes recuerdan, la ruta de las pentosas generaba suficiente cantidad de NAT-fosfato reducido para alimentar la biosíntesis de ácidos grasos. ¿Se acuerdan? Sí, en la primera fase generaba la pH. Así es. Bien, entonces, recuerden que en el caso de la ruta de las pentosas, el ATP no tiene nada que hacer. ¿Mm? Pero sí el NAT-fosfato reducido. Vamos a la síntesis de ácidos grasos. Entonces, acá tenemos dos compartimientos diferentes, porque la beta oxidación, ¿dónde se produce? En la mitocondria. Sí, en la matriz mitocondrial. En cambio, la síntesis se produce en el citosol. Por lo tanto, están separadas. Y en la síntesis, creo que lo dije, pero ahí fue donde se cortó, la etapa limitante es la carboxilación de la acetilcoenzima A para formar malonilcoenzima A. Y eso requiere ATP. Y entonces, cuando hay cantidad de ATP, no hay ningún problema, se estimula la acetilcoenzima A carboxilasa, o sea que se acelera la síntesis de ácidos grasos. En tanto que en la beta oxidación, dentro de la mitocondria, el punto importante es el transporte del ácido graso al interior de la acilcoenzima A al interior de la mitocondria por la carnitina. O sea, que la que sufre el control es una enzima que es la carnitina aciltransferasa. Y el control cruzado entre la síntesis de ácidos grasos y la degradación de ácidos grasos lo tiene la malonilcoenzima A, esa molécula necesaria para generar ácidos grasos de cadena larga.
Entonces, esa molécula, malonilcoenzima A, inhibe a la carnitina aciltransferasa. Bien. Todos esos datos los tienen en los apuntes. Y también tienen cómo son los controles. Por ejemplo, en la piruvato deshidrogenasa, con el ATP, la piruvato deshidrogenasa tiene una forma activa y una forma inactiva. La forma activa no tiene fosfatos. La forma inactiva está fosforilada. En este caso, el control es por la fosforilación de la enzima. O sea, cuando hay fosfato unido a la enzima está inactiva. Cuando se separa el fosfato, la enzima se vuelve activa. Me estoy refiriendo a la piruvato deshidrogenasa, que es una de las enzimas de la glucólisis. Bien. Por otro lado, hay un control alostérico importante de las dos vías de glucólisis y gluconeogénesis, que es un compuesto que es la fructosa 2,6-bisfosfato. Y tenemos dos enzimas que son afectadas por fosforilación. O sea, los controles en este caso son de tipo químico, o sea, no son alostéricos, sino que son, son alostéricos en el fondo, pero se producen fosforilaciones sobre las enzimas. Es decir, es una molécula de fosfato que está de más en la enzima cuando es inactiva. Y en este caso, el control alostérico como tal lo ejerce una molécula que es el AMP cíclico. El AMP cíclico justamente favorece la actividad de la fructosa 2,6-bisfosfatasa. Muchas veces los mismos sustratos son capaces de inhibir a las enzimas. Por ejemplo, la fructosa 2,6-bisfosfatasa es inhibida por la fructosa 6-fosfato. Por otro lado, tenemos un esquema de vías metabólicas que se cruzan y se cruzan en determinados metabolitos. O sea, son rutas metabólicas que están interconectadas a través de algunos compuestos que participan de varias rutas. Por ejemplo, la glucosa 6-fosfato. Si partimos en la glucólisis de glucosa, para terminar en piruvato,
la primera reacción es la reacción de fosforilación de la glucosa, que es con la hexoquinasa. Esa glucosa 6-fosfato, además, participa de la ruta de las pentosas por el lado de formar la molécula del 6-fosfogluconato. Por otra parte, participa de la síntesis de glucógeno. O sea, tenemos glucólisis, glucogenogénesis y ruta de las pentosas, que todas están relacionadas con lo que vamos a llamar metabolito encrucijada. O sea, a la altura de la glucosa 6-fosfato se cruzan las tres rutas: glucólisis, glucogenogénesis. Atención que no dije gluconeogénesis, dije glucogenogénesis, que es la síntesis del glucógeno, y la ruta de las pentosas. Por otro lado, tenemos otro esquema, donde esa molécula de entrecruzamiento es el piruvato. Y el piruvato puede venir de la glucólisis, lógicamente, pero por carboxilación va a dar lugar al oxalacetato. Y ese oxalacetato va a la gluconeogénesis. Quiere decir que el piruvato está en el entrecruzamiento de glucólisis y gluconeogénesis. Por otro lado, puede provenir de la alanina, que era un aminoácido que podía transformarse en cetoácido, que es el piruvato. Y por otra parte, teníamos la posibilidad de transformar el piruvato en lactato, o sea, que también ahí tenemos el piruvato para el entrecruzamiento de una fermentación, de una transformación de un aminoácido, de la glucólisis y de la gluconeogénesis. Pero además el piruvato, ¿dónde va a parar? A la mitocondria, y se va a transformar ¿en qué? En acetilcoenzima A. Así que ahí vamos al metabolismo terminal. Y ese piruvato entonces está también relacionado con esa ruta metabólica. Por otro lado, la acetilcoenzima A es otro metabolito encrucijada. ¿Para dónde puede ir la acetilcoenzima A? A la síntesis de ácidos grasos. Por otro lado, puede ir al ciclo de Krebs. Y por otra parte, puede ir a ese compuesto que era un precursor, la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A, que era un intermediario en la síntesis de cuerpos cetónicos y en la síntesis de colesterol y otros esteroides. Así que recuerden, metabolitos encrucijada son 3 moléculas importantes en la integración del metabolismo y son la glucosa 6-fosfato, el piruvato y la acetilcoenzima A. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta?
No, profe, al menos yo en particular no. Vengo siguiendo, teniendo en cuenta el resumen y el cuestionario, la vengo siguiendo bastante bien. Bueno, me alegro. Vamos a ver entonces si podemos engancharnos con las hormonas. Las hormonas se pueden clasificar según, por una parte, según su estructura química. Y vamos a tener hormonas que tienen estructura polar, que pueden ser polipéptidos, pueden ser derivados de aminoácidos, pueden ser sustancias solubles en medio acuoso. Por otro lado, tenemos hormonas que son derivados de lípidos y vamos a tener los esteroides, por ejemplo, las hormonas esteroides que son insolubles en medio acuoso. Por lo tanto, el comportamiento desde el punto de vista del mecanismo de acción de esas hormonas va a ser totalmente diferente. Bien, entonces, entre las primeras, es decir, entre las que son solubles en agua, tenemos la insulina, el glucagón, la adrenalina, que tienen en el caso de la insulina y el glucagón, son peptídicas, en el caso de la adrenalina o epinefrina, es derivado de aminoácidos. Y además tenemos la hormona tiroidea, que también, la tiroxina, tiene la misma deriva también de aminoácidos. Bien, entonces, ¿cuál es el comportamiento de esas hormonas? Como primera medida, no pueden ingresar a la célula. Por lo tanto, necesitan un receptor en la membrana celular, y ese receptor en la membrana celular va a ser el que transmita al interior de la célula, a través de la membrana, para que se produzca el efecto sobre la ruta metabólica que corresponde. Entonces, por ejemplo, adrenalina, glucagón, tienen, por supuesto, a nivel membrana, un receptor y se va a transmitir la acción de la hormona a una serie de reacciones
que tienen que ver con la formación a partir del ATP de un compuesto que se denomina AMP cíclico. Cuando al principio vimos los nucleótidos, qué clase de funciones podían tener, vimos cómo era la fórmula del AMP cíclico. Así que búsquenlo, así están más en tema. Bien, entonces, sobre la membrana, un receptor, y ese receptor transmite a una enzima que se denomina adenilato ciclasa, para que dentro de la célula esa enzima actúe sobre el ATP para transformarlo en AMP cíclico. Ese AMP cíclico es lo que vamos a denominar segundo mensajero. Y lo que va a hacer ese segundo mensajero es actuar sobre alguna enzima, como por ejemplo en este caso la proteína quinasa, la proteína quinasa está inactiva y con el AMP cíclico se va a transformar en proteína quinasa activa. Toda esta serie de reacciones es lo que vamos a denominar una cascada de reacciones, porque son una a continuación de la otra. Esa proteína quinasa activa va a actuar sobre dos enzimas específicas para el metabolismo del glucógeno. ¿Y por qué va a actuar sobre las dos? Por una simple razón, perdón. Se va a inactivar la glucógeno fosforilasa y se va a activar la glucógeno sintetasa. O sea, tenemos dos enzimas que actúan sobre el glucógeno. Por una parte, la fosforilasa, que lo que hace es separar glucosas para que vayan al metabolismo energético. Y por otra parte, tenemos el proceso inverso, que es lo que corresponde a la síntesis de glucógeno, es decir, el agregado de glucosas al glucógeno preformado. No pueden funcionar las dos al mismo tiempo, porque nos pasaría lo que dijimos antes. Es decir, ¿qué es lo que dijimos que no tiene que suceder? Porque para la economía celular eso no es razonable, que actúe simultáneamente una enzima que está degradando y una enzima que está sintetizando. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que se va a inactivar la sintetasa y queda inactivado el proceso de síntesis de glucógeno. Y por otro lado, se activa la fosforilasa, es decir, la que va a permitir la degradación del glucógeno. Y esa es la forma que tiene la adrenalina y el glucagón, que son dos hormonas que son antagonistas de la insulina. ¿Por qué son antagonistas de la insulina? La insulina sirve para facilitar
la síntesis de glucógeno, es decir, la conservación de glucosa para utilizarla cuando sea necesario. La síntesis de glucógeno es para almacenamiento de glucosa. Bien, entonces, a las hormonas podemos nombrarlas como hiperglucemiantes e hipoglucemiantes. O sea, la glucosa normalmente la tenemos en circulación sanguínea. Cuando hay demasiada glucosa en circulación sanguínea, entonces actúa esta hormona insulina para sacar del medio sanguíneo la glucosa y ponerla en glucógeno para almacenarla y que sea posible utilizarla en otro momento. Sin embargo, cuando estamos, por ejemplo, en un momento de gran trabajo muscular, donde se necesita glucosa para energía, entonces se necesita glucosa en circulación sanguínea y habría que sacar glucosas del glucógeno. De esa manera, la que actúa es fundamentalmente la adrenalina, que es para una respuesta rápida. El glucagón es para una respuesta más lenta, ¿no? Y actúa más a nivel del hígado, en tanto que la